familia, se llama en el día a día. Egunon. Buenos días a todos. Mil esker etortzeagatik, mil esker benetan. Quiero ante todo agradecer al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de haber organizado este acto. Un acto importante porque, si no me equivoco, es la primera vez que vamos a homenajear a víctimas del terrorismo yihadista, que también han sufrido el zarpazo de la violencia. Siempre es difícil y complicado presentar un acto como hoy. Además, un acto en Vitoria, Vitoria-Gasteiz, que es casi el 50% de mi personalidad, de mi persona. Aita era de Vitoria. Aita vivió aquí, fue un joven diputado del Partido Nacionalista Vasco en la República en el año 33 y tuvo que abandonar esta ciudad magnífica porque llegaron los franquistas y se tuvo que escapar de su Vitoria natal para refugiarse en Francia, donde ahí nacimos todos los Landaburu. Pero lo más triste, y siempre recuerdo yo que él nos hablaba siempre de Vitoria, del Celedón. Veníamos aquí de pequeños porque vivían las tías, la tía Nati, la tía Pili, las hermanas de Aita, y veníamos todos los veranos a ver a los Aranzábal, a los Aguirre, a los Anituas. Pero Aita nunca volvió porque Aita murió en el exilio. Y eso es una de las grandes penas que tengo yo, de que nunca él tuvo la posibilidad de volver del exilio donde vivió con otras tantas gentes. Bueno, pero aquí estamos y yo personalmente también le voy a recordar hoy. Pero volvamos a lo de hoy. Decía que siempre es difícil y complicado presentar un acto como hoy. No es la primera vez que lo hago y reconozco que siempre me embarga muchos sentimientos que van del dolor a la rabia frente a unos hechos intolerables e inadmisibles, pero sobre todo injustos. Injustos para las víctimas, injusto para sus familiares. Pero la memoria y el recuerdo son imprescindibles porque no vamos a olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar? Porque el olvido sería traicionar nuestra propia conciencia. Aquí, en Euskadi, sabemos de sobra lo que ha supuesto el terrorismo y la violencia fanática, y sin razón, de ETA y de otros terrorismos, que también hay que decirlo. Esos terrorismos que nos han golpeado durante décadas. Hemos sufrido en primera línea los efectos del terror. Hemos vivido bajo las amenazas y la coacción. Hemos enterrado a decenas de amigos y conocidos que han sido diana del terrorismo. Aquí tuvimos que asumir que la violencia la teníamos en nuestra propia casa, que podía pasar lo que pasó, aunque algunos nos opusimos y resistimos a la sinrazón y del odio y lo que generaba. También tenemos que afirmar que el terrorismo de ETA, en particular, se ha perpetuado en el tiempo, aunque hoy no exista, porque ha recibido el apoyo sustancial de una parte minoritaria de la sociedad vasca. Una sociedad que, tengo que decir, y no es la primera vez, no ha estado en ciertos momentos a la altura de las circunstancias. Una sociedad que tardó en reaccionar, por temor, por miedo, por recelo, por mirar al otro lado, o lo digo sin ningún ambaje, por simple cobardía.
Pero aún es más terrible y quizás más impactante cuando el terror te golpea y de forma indiscriminada fuera de tu hogar y a miles de kilómetros de tu tierra. Como en todos los atentados, y más si se han producido tan lejos, la primera pregunta que te viene a la mente es ¿por qué? ¿Por qué? Lo peor es que no encuentras respuesta. Nunca entenderé cómo un hombre puede matar a otro ser humano, y menos cuando se produce en nombre de una bandera, de una religión o de un supuesto nacionalismo. El terrorismo y la violencia son injustificables e intolerables. Las tenemos que combatir con toda la fuerza de la ley. No podemos ni debemos olvidar, y menos frente a los que pretenden blanquear nuestra historia, que la memoria debe servir de vacuna como un antídoto que nos lleve a la justicia y a la reparación. La memoria es también recordar a las víctimas, a todas las que han sufrido los zarpazos del terrorismo, a las víctimas visibles e invisibles, a las que han sufrido en silencio y durante muchos años ante el silencio y la incomprensión no solo de nuestra sociedad, digámoslo también de la Administración. Ahora bien, tampoco podemos autoflagelarnos continuamente, ni refugiarnos en el odio y el rencor que no sirven para nada y que solo provocan un daño mayor y personal. Tenemos que apostar por el futuro y por qué no, por la convivencia. Sí, la convivencia. Hemos de cicatrizar nuestras heridas y creo que el recuerdo nos permite abordar ese futuro. Un futuro donde podamos mirarnos a los ojos y que se basa principalmente en el respeto mutuo del que no piensa como tú. El respeto. Esta tarea es la que nos espera. Esta tarea es la que debemos abordar sin complejos y con toda nuestra dignidad. Eskerrik asko, voy a dar paso ahora a familiares de víctimas que nos van a contar de forma personal su sentimiento, lo que han vivido y lo que son. Eskerrik asko. En primer lugar va a intervenir María Soledad Chávarri Massain. Eskerrik asko, gracias por venir. Es hija del sargento Miguel Chávarri Isasi, jefe de la policía local de Beasain, asesinado por ETA el 9 de marzo de 1979. Marisol es vicepresidenta de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo. Participa en el programa de víctimas educadoras, llevando su testimonio a aulas de instituto en La Rioja. 9 de marzo de 1979. La banda terrorista ETA asesina al sargento jefe de la Policía Municipal de Beasain, Guipúzcoa, don Miguel Chávarri Isasi, de 47 años, nacido en Ciuri, La Rioja. Mi padre. Ayer se cumplieron 40 años. Hace toda una vida. De hecho, parece que fue en otra. E incluso a veces parece que no nos pasó a nosotros. Pero no. Nos pasó a nosotros, a su esposa, nuestra madre, a sus hijos, nosotros, a sus nietos que no le han conocido, a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus amigos. No es difícil volver a sentir lo mismo que aquellos días. Solo tenemos que parar y recordar. Dolor, tristeza, ira, miedo, terror,
alguna otra cosa a la que no le pones nombre, y soledad. Por su ausencia, nos lo quitaron para todos los momentos importantes de nuestra vida y para los cotidianos, para el día a día. Y por lo solo que te deja la sociedad, las instituciones. El tiempo ha hecho que lo que sentimos entonces se haya suavizado un poco para poder sobrevivir. No queremos que se olvide, pero durante muchos años no hemos podido hablar en público de lo que nos hicieron. El dolor no nos dejaba. Yo siempre pensé que el terrorismo había que contarlo en los colegios, que en manos de los jóvenes está el futuro y hacer posible que no vuelva a suceder. Que nos tienen que conocer, porque las víctimas de terrorismo no solo somos algo que sale en las noticias, somos personas de carne y hueso. Así que participo en el proyecto Testimonio Directo de las Víctimas de Terrorismo en Centros Docentes, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que es donde resido, aunque empecé haciéndolo en la Comunidad de Madrid. A los alumnos les cuento que mi padre decidió emigrar de su pueblo y vino al País Vasco. Acabó viviendo en Beasain y trabajando como policía municipal. Su trabajo le gustaba, el servicio a los demás le gustaba y se preparó para ser cabo y luego sargento. También era el jefe de los bomberos, el del servicio de limpieza, el del alumbrado público. Conoció a mi madre y formaron una familia, que eran ellos y 3 hijos. Yo que soy la mayor, y cuando la asesinaron tenía 17 años, otro hermano de 14 y uno más pequeño de 3 años. Ese día 9 de marzo de 1979, mi padre fue a su trabajo. Organizó a los 2 compañeros del turno, uno fue a correos, a por la correspondencia, y el otro tenía que haberse quedado por las dependencias de la inspección municipal. Y no estaba, con lo cual facilitó que, creemos, 2 chicos entraran hasta el despacho de mi padre. Estaba sentado leyendo el periódico y le asesinaron de 9 tiros. Después se fueron en una moto. Digo creemos porque no sabemos cómo fue ni quién fue. Es uno de los más de 300 asesinatos de ETA que están sin resolver. Además, está prescrito, o sea, que no se puede juzgar por el tiempo que ha pasado si un día se saben su autor o autores. Yo entonces estudiaba COU, el curso de orientación universitaria que se hacía después de bachiller. Sobre las 10 de la mañana llamaron a la puerta. Eran una amiga mía, que ya estaba en otra aula, y el conserje. Me dijeron que recogiera mis cosas y que saliera. Tenía que ir a casa porque mi madre se había puesto enferma y tenía que quedarme con mi hermano el pequeño. Cuando llegué a la puerta del instituto estaban el director, el jefe de estudios y un compañero de mi padre que me dijo que había llamado a un taxi y me iba a acompañar a casa. Yo en ningún momento sospeché nada. Lo único que recuerdo del camino a casa es el ruido de los helicópteros. Todavía hoy ese ruido me pone alerta. Cuando oigo un helicóptero se me encoge un poco el estómago. Cuando llegué a casa, mi madre se me abrazó llorando. ¿Qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho? Esa mañana yo estaba enfadada con mi padre, aunque no recuerdo por qué. Nosotros coincidíamos en el desayuno, en el baño. Nos despedíamos con un beso, él para ir a su trabajo y yo al instituto. Pero ese día no se lo quería dar y conseguí escaquearme, pero claro, no se lo di ni ese día ni nunca más. Los días siguientes fueron una locura. La familia iba llegando a casa, recuerdo a mi abuela cuando subía a las escaleras, gritando y llorando, mi hijo, mi hijo. La casa se llenó de gente, el funeral fue en Beasain, el entierro en Ziuri. Pero todo ese jaleo se acaba. Los que te están acompañando tienen que volver a sus vidas. Y nosotros también. No se le puede poner nombre a lo que sientes. Es más que dolor, más que tristeza, miedo
¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi padre? Alguien planeó que al que iban a asesinar era mi padre. Durante un tiempo le seguirían, sabrían sus rutinas y las nuestras. Era la época del algo habrá hecho. En algún momento también se te pasa por la cabeza, ¿qué ha hecho mi padre que yo no sé para que le maten? Pero no es verdad. Se usaba ese argumento para justificar lo injustificable. Mataban por matar. Ningún atentado terrorista tiene justificación. Era muy difícil hablar de lo que nos había pasado con nadie, ni entre nosotros. Estábamos en shock. Había tanto dolor. Entonces no había ayudas, ni de las instituciones, ni psicológicas. Mi madre tardó 7 meses en cobrar la pensión de viudedad. Y se volvió loca otra vez cuando le dieron el certificado de defunción y ponía que mi padre había fallecido por un shock traumático. Eso pondría si le hubiera caído un tiesto en la cabeza si iba por la calle. Mi madre luchó y ahora pone shock traumático producido por arma de fuego. Pero la vida tiene que continuar, no hay otra elección. No queríamos seguir viviendo allí. Además, vivíamos en un piso que era del ayuntamiento y teníamos que dejarlo. Así que nos fuimos a Logroño. Dejamos nuestra vida, nuestros amigos, mi madre a toda su familia. Gracias a ella salimos adelante. Con su fuerza nos ha mantenido unidos. Siempre nos ha transmitido no desear la venganza. Pero de mi padre casi no hablamos en casa. Nos duele tanto todavía. Yo en Logroño lo pasé bastante mal, me costó tener nuevos amigos. Y además del dolor que sentíamos, había atentados casi todos los días. Eran los años de plomo, llamados así por la cantidad de asesinatos que había y el plomo de las balas que usaban. Cada vez que oía la noticia de un atentado era volver a revivirlo, pensar lo mal que lo estaría pasando esa familia, la soledad que iba a sentir. Durante mucho tiempo, si estaba comiendo cuando daban la noticia de un atentado, no podía seguir. Se me cerraba el estómago. Y un día te das cuenta de lo que estás oyendo y has terminado de comer. Y eso también duele. Empecé a cambiar después de una conversación con una compañera de trabajo. Ya tenía hijos y hablando de cómo les contaría lo que le había pasado a su abuelo, al que no han conocido, ella, que es mayor que yo y más sabia, me dijo que no se lo podía contar con tanto odio. Y yo le contesté, ¿y cómo quieres que se lo cuente? La conversación ahí se quedó, pero a mí no se me olvidó. Cada vez que me acordaba me daba cuenta que tenía razón. El odio te amarga el carácter y la vida. Y solo faltaba que después de lo que nos habían hecho nos dedicáramos a odiar. Los primeros años no quería saber nada de otras víctimas ni de asociaciones de víctimas que se empezaban a formar, pero con el tiempo me di cuenta que viene bien hablar con quien le ha pasado lo mismo que a ti. No tienes que explicar cómo te sientes, porque el otro te entiende perfectamente. Las víctimas de terrorismo no hemos buscado nunca la venganza, pero sí la justicia y la verdad. Que se busque a los terroristas, se les juzgue como asesinos que son y cumplan las penas que les impongan. Además, de ayudar a resolver los asesinatos en los que no se sabe autor o autores. Se pide que se acerquen a los presos a cárceles cercanas a sus familias. Permisos para que vean a familiares enfermos. ¿Por qué tienen que tener privilegios? Nosotros, para ver a nuestro padre, solo podemos ir al cementerio, porque alguien lo planeó, alguien lo organizó y alguien lo ejecutó. Para no sé qué. El terrorismo no es el camino para conseguir nada. La intolerancia y el fanatismo no conducen a nada, solo a destruir vidas y familias. Ahora están saliendo muchos terroristas de ETA de la cárcel.
ya que con los beneficios penitenciarios que obtienen han cumplido solo una parte de las condenas. En sus pueblos los reciben como héroes, con homenajes, danzas e incluso un cohete por cada asesinato que han cometido. A los alumnos les pregunto, ¿os imagináis que a los terroristas de los atentados de Barcelona y Cambrils se les hicieran homenajes? ¿O a violadores y pederastas cuando salen de la cárcel? Impensable, ¿verdad? Para nosotros es muy doloroso ver estos actos. ETA ya no mata, pero no debemos olvidar lo que pasó, para que no vuelva a suceder. Es una parte de nuestra historia que debéis conocer de primera mano, les digo. ¿Por qué vamos a dejar que otros cuenten lo que nos han hecho no diciendo la verdad? Ya que por su parte se está intentando tapar y hacer como que estos 50 años de terrorismo no han existido. Les digo que para mí cada relato es un pequeño homenaje, para no olvidar y en su memoria. Esto es lo que les quiero contar. En algún momento me emociono, bebo agua y sigo. Estoy haciendo lo que quiero, aunque me cueste. Y ahora las preguntas. Me siento tratada con cariño. Sobre todo les interesa saber qué diría el asesino de mi padre si lo tuviera delante. Les digo que creo que nada. No me interesa saber por qué lo hizo, porque ninguna respuesta me sirve. Y no puede ser juzgado. Me doy por satisfecha si uno de los alumnos de cada aula, cuando vaya a su casa, comenta con su familia lo que les he contado y les haga recordar. Y cada vez que haya un atentado terrorista, sea consciente de que el uso de la violencia no tiene justificación. Se acuerde de que muchas personas lo hemos sufrido y nos tenga en su memoria. Habrá merecido la pena todo el esfuerzo. Gracias. Eskerrik asko, gracias, Marisol. Ahora va a intervenir María José Rodríguez Pato. Es hermana de José Arturo Rodríguez Pato, asesinado en el primer atentado yihadista cometido en España el 12 de abril de 1985 contra el restaurante El Descanso en Madrid. Muy buenas. Pues sí, en 1985 ya existía el yihadismo y los atentados, y este fue en España. Nadie se acuerda ya, nada, ni en universidades, que yo he ido también a hablar, a contárselo. Los alumnos de las universidades dicen, pero ya estaban estos aquí, ya hacían esto, y no se acuerda nadie, no se acuerda nadie. Bueno, mi hermano, que es el protagonista, no yo, tenía 33 años y, bueno, estaba casado, había estudiado aparejadores y, bueno, no conseguía trabajo de lo suyo. Entonces estaba estudiando y consiguió aprobar una oposición. 2 semanas después decidieron ir a celebrarlo y se fueron a ese restaurante. Pues no sé, le pilló allí. A él no le iban buscando, pero es indiscriminado. Todo el terrorismo creo que es indiscriminado. Y ahí estaba un loco, porque para mí no tiene otra palabra, aparte de asesino. Dejó una mochila al lado de la entrada de los servicios y se fue. Y al cabo de poco, mi hermano, su mujer y otra pareja
aparte de muchas otras personas, pues saltaron por los aires, todo el restaurante cayó. Mi hermano falleció con otras 17 personas y casi 100 heridos. Yo no me explico todavía cómo pudo ser. A ese señor no lo han cogido, claro, tampoco está juzgado, porque aunque algunos testigos de los que estaban allí lo reconocieron por las fotografías de la policía que les fue enseñando, ese señor no lo cogieron, ese señor no está juzgado y este juicio no se ha producido. Ya hace 34 años, yo no sé si está prescrito, pero este señor se ha librado. Y por desgracia, pues bueno, pues te queda el dolor de decir, no lo va, pues sí, pues no lo va a pagar. Bueno, pues mi hermano no tenía hijos, pero vamos, era mi hermano el mayor, era el que me protegía, era la calma en toda la familia, sabía organizarnos a todos, era el mayor. Yo iba siempre de vacaciones con él. Bueno, ese 12 de abril yo estaba en casa estudiando la carrera, estaba estudiando y tal, y vi en la televisión la noticia. Y con unas amigas que estaba yo estudiando, decía, qué horrible, pobre gente. A eso de las 2 de la mañana nos llaman por teléfono, al igual que ella, lo del helicóptero. Yo cada vez que oigo por la noche un teléfono me sobresalto, yo no puedo oír el teléfono. Bueno, pues nos llamaron y nos dijeron que mi cuñada estaba en el hospital, pero que no sabían dónde estaba mi hermano. Nosotros llamamos a mis padres, que estaban fuera, volvieron enseguida y estuvimos allí. A las 4 de la mañana ya decidimos, una amiga y yo, irnos a buscar a mi hermano. Recorrimos todos los hospitales de Madrid. No hubo ni una llamada diciendo dónde podía estar, todos los hospitales, en ninguno nos dieron noticia. Nada, ya volvimos y no me acuerdo exactamente qué hora era, ya desesperados porque no sabíamos qué había pasado con él, en la radio José María García leyó la lista. Así nos enteramos. Así se enteró mi madre. Mi madre en ese momento, todavía recuerdo cómo hizo ¡puf! Y se cayó. Y ahí la destrozaron. Mi madre, vamos, a todos nos hizo muchísimo daño, pero mis padres en ese momento, que se te muera un hijo yo creo que es lo peor del mundo. Y ahí sufrieron y tuvieron que salir adelante porque tenían otros 5 hijos más pequeños y bueno, salieron para adelante. Ese día y esas semanas fue estar en una nube. Yo no recuerdo nada de esos momentos. Bueno, sí los recuerdo retazos, el entierro, el apoyo de la gente, nada de las instituciones, nada. E incluso quisieron decir que el atentado no había sido un atentado, sino que había sido pues un escape de gas. Bueno, si mi cuñada salió de allí desde aquí hasta el pie llena de metralla, me parece que es un escape de gas, eso no es. Como en esa época, pues esto no se entendía, no se sabía, todos los del atentado prefirieron, incluso mi familia, prefirieron centrarse en ellos, guardarse el dolor, no se hablaba. En mi casa, evidentemente, se hablaba, pero de mi hermano en la época antes de esto, nunca después. Ellos no hablaban. Pero mi cuñada tenía que salir adelante y a mí era lo único que me quedaba. Era lo único que me quedaba de mi hermano,
de mi guía. Y entonces, para apoyarla a ella, yo sí hablaba con ella. Yo sí, al ayudarla a ella, me ayudaba a mí misma. Y yo siempre he hablado de mi hermano, del atentado, de lo que pensamos, y siempre lo he externalizado, siempre lo he conseguido soltarlo. Aunque pero nunca me he asociado a nada hasta mucho después, que la OBT me llamó y me dijo, acércate a nosotros, y ahí ya yo conseguí sacar todo, mi cuñada también. Mi familia prefirió quedarse encerrada en su dolor y bueno, este atentado, aparte de haberse olvidado, las víctimas no lo quieren recordar, porque yo no conozco a ninguno más de los que sucedió, pero porque como no existía, ellos no existían, ellos no eran víctimas. Y así ha quedado, no se acuerdan prácticamente de nada, de la sociedad no lo recuerda. Yo solo sé que mi hermano tenía 33 años, toda la vida por delante, 1000 proyectos por cumplir. Y ahí se ha quedado. El dolor no se mitiga, se mitiga, pero no se olvida, no se pierde. La pena esa siempre existe, no se va. Y el por qué, esa pregunta que se queda ahí siempre en el aire y no sabemos recordar, olvidar. El perdón, pues yo no tengo rencor, pero a ese señor no le perdono. Lo siento, pero no le perdono. Ese señor y ese grupo de extremistas que por una ideología matan a otros, en ningún caso, no solo ni por ideologías, ni por... Es que matar a otra persona no tiene sentido, y esas personas tienen que pagarlo de alguna forma. Y sí, yo no quiero que se olvide que mi hermano existió y que todas esas personas que estaban allí no tenían culpa de nada, y que los chavales de los colegios, me parece maravilloso lo que haces, que no se olviden, los de la universidad y todo, y esto no se puede olvidar. Y en los libros de historia tienen que aparecer todos y cada uno de los atentados. Pues muchas gracias, y este ha sido el testimonio. Muchas gracias, María José, por ese testimonio emotivo. Le paso la palabra ahora a Juan Benito Valenciano. Es padre de Rodolfo Benito Samaniego, asesinado en los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Mañana, 15º aniversario, que por eso se ha acogido como Día Europeo de Memoria del Terrorismo. Juan Benito colabora desde la Fundación Rodolfo Benito Samaniego a mantener vivo, tan importante, vivo, el recuerdo de las personas que sufrieron el brutal atentado en las estaciones de Renfe de Madrid. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo esta oportunidad de poder transmitir nuestro testimonio ante este aforo, y solamente me encantaría el poderles llegar a que conocieran y entendieran perfectamente los sentimientos profundos de aquellos que aquel 11 de marzo de 2004 sufrimos tantas consecuencias. Voy a empezar. Mi nombre ya lo ha dicho Gorka, estoy casado, resido en la ciudad de Alcalá de Henares desde hace 46 años,
Estoy casado con Conchita Samaniego y de aquel matrimonio pues tuvimos 2 hijos, Alejandro y Rodolfo. Formábamos una familia perfectamente instaurada, de clase media. Los niños crecieron fenomenalmente, grandes deportistas, grandes estudiantes. Los 2 cursaron Ingeniería Superior Industrial y Rodolfo, concretamente, había sido número 1 en su promoción en la Escuela Politécnica de Madrid de Ingenieros Industriales. Aquel día 11 de marzo, yo me levanto muy temprano todos los días para acudir a mi puesto de trabajo en la calle Serrano de Madrid y, como era norma habitual, yo pasaba a despedirme primero de mi mujer, obviamente, y después de mis 2 hijos, a los que les daba un beso, y aprovechaba para que Rodolfo, que era el que primero se levantara, pues hiciera eso, levantarse. Gruñía siempre un poco porque Rodolfo se acostaba todos los días a las 3 y pico de la mañana porque estaba estudiando constantemente, era un estudioso profundo. Rodolfo se levantó aquel día como cualquier otro día y lo primero que me dijo: vaya paliza que nos dieron anoche los del Bayern, que nos habían eliminado de la Copa de Europa. Pues bueno, yo me dirijo a mi puesto de trabajo en Madrid y me incorporo a mi despacho, y era norma en mí habitual el poner la radio por la mañana porque era la forma más eficaz y la que menos te interrumpía para conocer todas las noticias del día. Ha sido oyente de Cadena SER, de Iñaki Gabilondo, que en aquel momento dirigía el programa del Primero de la Mañana. Y bueno, pues todo transcurría normalmente hasta que en un momento dado Iñaki da una noticia de alcance en la que se le indica que se ha producido una explosión en la estación de Atocha que probablemente pues había sido producida por algún tipo de accidente. Bueno, pues esta noticia a los 10 minutos ya se había convertido en que parece ser que el tema era un poco más grave y que había habido varias explosiones. Se hablaba siempre de la estación de Atocha, pero bueno, los minutos transcurrían y la noticia ya se había hecho alarmante. Ya era la estación de Atocha, la estación de Tellez, trenes que venían desde otras localidades. Y bueno, yo ya en aquel momento cogí el teléfono para llamar a Rodolfo, que sabía que más o menos por la hora pues eran los trenes que él cogía, y le llamaba pues bueno para que me diera algún tipo de noticia, qué tipo de accidente se había producido, qué tipo de explosión, la circunstancia que hubiera acaecido. El teléfono sonaba, daba la señal, pero el teléfono Rodolfo no lo cogía. Pues así, bueno, primero era un poco la cuestión de decir, bueno, con el lío que hay, pues no lo oye, pues sí lo oye, pero yo ya me iba alarmando un poco más, no coge el teléfono. Ya va transcurriendo el tiempo, media hora, y optó, después de, no sé, 40, 50 llamadas, porque ya era colgar y marcar, llamo a Alex, a mi otro hijo, que él viajaba en coche a Madrid, también trabajaba en Madrid, y le llamo a Alex. Pues sí, me dice, no, ya me he enterado, me dice. Digo, pero dice, también estoy intentando hablar con Rodolfo y no puedo hablar con Rodolfo. Dice, pero papá, me tengo que volver porque es imposible entrar en Madrid porque está todo cortado, está todo colapsado, y entonces voy a volverme hacia Alcalá para intentar desde allí, pues intentar tener noticias de algo. Bueno, pues ya eran el atentado se produjo sobre las 7:15 de la mañana. Alrededor de las 8:30 opto por, desde mi trabajo a la estación de Atocha, pues realmente es un recorrido corto, pero cojo un taxi que al llegar a la puerta de Alcalá, cuando no había recorrido ni 200 metros, pues se queda paralizado también porque era imposible el poder acceder más. Entonces le digo al taxista, aquí me bajo. Y efectivamente me bajé y a paso largo, pues llego hasta la estación de Atocha por la calle de Alfonso XII, a la altura del Ministerio de Agricultura, y allí ya también había un volumen de gente tremendo. Esto estaba aproximadamente a 200 metros de lo que es la estación de Atocha. Ya estaba la policía que había acordonado todo y había pues un mando, no sé si era un teniente o un capitán, que estaba pues el hombre hablando en alto, dando instrucciones, y tuve la fortuna de poder hablar y que me mirara y me contestara. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, un atentado.
un atentado y además han sido los moros. Palabras textuales de este capitán, han sido los moros. 8:30 de la mañana del día 11 de marzo de 2004. Dice, no se puede pasar aquí, pero en el Hotel Nacional, es un hotel que está en la calle Atocha, se ha formado como un comité de información y allí se puede dirigir. Pues allí me dirigí, obviamente, pero allí el comité de información yo no sé dónde estaba porque jamás recibí ni una sola información. Allí decían no, que en media hora, que en una hora darían noticias. Ya se había movilizado mucha gente. Yo hablaba con Alex, que ya estaba en casa, ya mi mujer también estaba ya en conocimiento. Ante estas circunstancias se había llamado a bastante gente y ya en casa pues había varias personas pues intentando, pues yo qué sé, apoyar en esa búsqueda de noticias que teníamos. En el Hotel Nacional estuve aproximadamente hasta las 12 de la mañana. Desde la empresa me mandaron un coche para que me desplazara donde fuera necesario y nos dan la noticia de que se había trasladado toda la información y se estaba intentando concentrar a todos los familiares de las personas que se estaban intentando localizar en IFEMA, en el Ferial de Madrid. Bueno, pues allí nos dirigimos y cuando llego allí ya justamente también mi hijo había tenido esa misma información y también estaban allí ya. Bueno, pues allí se había formado un tremendo caos porque habían cientos y cientos de familias. Tenemos que tener en cuenta que los atentados terroristas de los trenes de Madrid fueron los atentados más sangrientos de toda Europa hasta ese momento y espero que para siempre, con más de 190 muertos y más de 2.500 heridos, algunos de ellos con secuelas irreparables. En IFEMA, pues bueno, al principio también todo era un poco lío. Entre tanto, en Madrid, grupos de amigos, compañeros, se estaban desplazando por distintos hospitales, clínicas, para tener información, porque claro, no solamente podía ocurrir que podía estar herido, sino que podía estar aturdido, que podía estar sin el conocimiento de la realidad por el impacto que se sufrió. En IFEMA nos intentan y nos coordinan de tal forma que, debido al voluminoso espacio de ese centro, distribuyen a las familias por salas, pero existe una sala central que, digamos, es la más próxima a los centros de información. Bueno, pues nosotros nos reunimos en esta sala, todos los familiares, excepto mi hijo y Ana. Ellos se quedan en el habitáculo central. Te voy a decir que Ana era la novia de Rodolfo. Llevaban 14 años juntos, desde los 12 años que estaban en el instituto, que empezaron en el instituto, que se casaban en unos meses, que estaba todo organizado, preparado. Tenían su piso que se habían comprado ya con sus primeros salarios y Ana pues estuvo allí con Alex en ese punto, digamos, de primera información. Serían las 4 de la tarde cuando todo esto comienza. Bueno, pues se van dando noticias, chicos que aparecen, chicas que aparecen, señores que aparecen, porque había de todas las edades, trabajadores, estudiantes. Las noticias ya se han profundizado, se dice que los atentados se habían producido en todas las estaciones del corredor de Lenares, desde Torrejón de Ardoz, pasando por las estaciones del Pozo, Santa Eugenia, Tellez y Atocha, pero que habían alcanzado también a trenes que, viniendo de otras localidades como del punto sur de Madrid, la parte opuesta, Leganés, Fuenlabrada, pero que hacían transbordo o paraban en Atocha, habían sido también alcanzados por los impactos de otros trenes. El tiempo transcurrió, pues se pueden imaginar, súper lento. Las 4 de la tarde cuando nos organizamos en esta sala y las noticias se iban difundiendo. A las 10 de la noche, a las 11 de la noche, iban dando noticias, nombres, familias. Ya a esas alturas de la noche casi todas las noticias no eran muy buenas. Familias que pasaban por unos pasillos justamente enfrente de la sala donde nosotros estábamos totalmente desconsoladas, que bajaban hacia donde habían concentrado a todas las víctimas
que las habían pues ordenado allí para su reconocimiento en la morgue que se instauró allí en IFEMA. Sobre las 3 de la mañana vemos aparecer a Ana y a Rodolfo en la sala con la fatídica frase: Rodolfo está abajo. El impacto, aunque ya había sido brutal, en esos momentos se convirtió en algo terrorífico. En esas décimas de segundo se pasaron por mi cabeza, como me imagino que por la cabeza de mi mujer y de tantas otras personas que querían a Rodolfo, cientos de recuerdos, miles de recuerdos. Rodolfo nació en casa. Nació en casa una noche de un 20 de julio que achacábamos a que mi mujer había comido melón aquella noche y por eso tenía esos dolores. No, los dolores fueron porque Rodolfo vino muy pronto a la vida. Nació rapidísimamente en casa, tan rápido como después se fue. Gran deportista, magnífico hijo, solidario, amigo, compañero, no solamente de sus amigos y de sus compañeros, sino también de sus padres y de su hermano. Alegre, despistado, como son todos los ingenieros de cierta peculiaridad, tan despistado que algunas veces el jersey del pico lo llevaba al revés, pero le era igual. Había decidido dedicarse a la enseñanza, aún siendo número 1 en su promoción como ingeniero industrial, porque él le daba un valor enorme a la transmisión del conocimiento, le daba un valor enorme a que todo lo que había aprendido el hombre lo tenía que transmitir para que otro hombre también lo conociera y lo pudiera transmitir. Y en esos instantes que transcurren desde que Alex nos dice Rodolfo está abajo, hasta que reaccionamos y le decimos nosotros no podemos bajar abajo. Yo no quería bajar abajo, no podía ver a Rodolfo que no sabía en qué estado podía encontrarse, era una bomba que le había alcanzado, no queríamos verle. Y baja el reconocimiento, lo hacen Alex y Ana. Los dos bajan, transcurren un tiempo y suben. Y claro, la primera pregunta, ¿está muy mal? No, mamá, papá solamente tiene un golpe en la cabeza, que debe de ser de metralla, y la muerte le aconteció de forma súbita, obviamente. Una bomba debajo de un asiento, pues tuvo que ser de forma súbita. Al día siguiente lo enterramos en el cementerio Jardín de Alcalá de Henares, sitio donde frecuentamos todos los festivos, todos los días que podemos, festivos por supuesto, y días de diario que a lo mejor regresamos pronto del trabajo, pues siempre vamos porque él siempre ha estado con nosotros y siempre estará. De hecho, a la semana aproximadamente, cuando todavía, o los 5 días, todos sus amigos que se concentraban toda la tarde en casa, pues en esas muestras de apoyo, dijeron que eso no podía quedar así, que Rodolfo tenía una voluntad en la vida y que había que cumplir esa voluntad porque además era una voluntad positiva. E intentamos transformar de aquel hecho la vida de Rodolfo de una forma positiva. Y decidimos la creación de la fundación que lleva su nombre y que como principal argumento, dentro además estatutariamente recogido, además de recordar siempre a todas las víctimas de terrorismo, a todas las víctimas del símbolo que sean, de apoyar a los jóvenes para con la construcción de una sociedad mucho más libre, mucho más democrática, mucho más solidaria, al apoyo a los necesitados y, sobre todo, el crear una base para que desde pequeños los niños tengan conciencia de lo que supone una sociedad justa y una sociedad injusta, lo que supone la diferencia entre lo que es la paz social y lo que significa el estar continuamente enfrentados. Y en esa labor, desde la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, que el día 8 de junio cumple 15 años desde su creación, a los 2 meses ya estaba constituida y presentada, intentamos que Rodolfo
Creemos que siempre él lo hubiera hecho muchísimo mejor, pero que Rodolfo está transmitiendo lo que verdaderamente él había anhelado. Y ahora permítanme que les lea un pequeño fragmento, bueno, no hace falta que lo lea porque lo conozco, que tenemos en una placa en su sepultura y que resume lo que para nosotros significa la presencia de Rodolfo. Volverás con el primer rayo de sol de la mañana, con el viento susurrando entre las ramas, con el granizo, con la lluvia, con la nieve. Volverás con el calor de la tarde en primavera, con los niños jugando entre canciones, con la estrella que rompe la gran noche. Volverás y en ese instante llenarás de color nuestras miradas, de calor nuestros inviernos, de esperanza nuestros sueños. Volverás y aquí estaremos. Muchas gracias. Gran e importante testimonios. Eso es lo que tiene que saber, no los muchos que estamos aquí, que saludo al alcalde, saludo al diputado, saludo a Jesús también. Eso se llama el relato. Y ese es el relato que gente como estamos viendo aquí lo ha contado pocas veces y que hay que transmitir a la sociedad. Simplemente por una razón, por recordar la memoria, como suelo decir, para que se conozca y para que nunca más, a poder ser, se reproduzca estos hechos tan horrendos y tan bien contados. Os felicito, gracias por vuestro testimonio. Ahora le vamos a dar paso, y ya juego un poquitín más en casa esta vez, a Blanca Calleja Elola, que es de Zarauz, el pueblo donde vivo yo. Es madre de Madi Álvarez Calleja, vecina de Zarauz, como os he dicho, que estuvo con Mikel Echeri ese fatídico 2 de julio del 2007, en un atentado yihadista que se cometió, y muchos recordaréis, en Yemen. Ese atentado fue cometido por Al-Qaeda, en que fallecieron en total de 7 turistas españoles, la hija de Maggie y Mikel Echeri, que luego ya os hablaré de él porque era un amigo mío. Gracias. Buenas. A ver, yo es la primera vez que voy a hablar en público, no estoy acostumbrada. Primero, agradecer al centro y sus organizaciones por darme la oportunidad de dar gracias públicamente a todas las muestras de cariño y apoyo que recibí a raíz de la muerte de mi hija Maggie, en el atentado, como ha dicho, del 2 de julio de 2007. En algún lugar he leído, no sé dónde, que los testimonios de las víctimas son una herramienta valiosa para desmitificar los mensajes terroristas y prevenir la radicalización de los jóvenes, dando a conocer de primera mano, o sea, qué es y cuáles son las consecuencias del terrorismo. Y por eso estoy aquí. Sin más, voy a relatar cómo vivimos nosotras. Con nosotras me refiero a mis otras 2 hijas y yo, y sus respectivos novios, lo ocurrido a tantos kilómetros de distancia. 2 días después de que mi hija Maggie se fuera, la mayor recibió una llamada en la que le comunicaron que había habido un atentado contra el convoy en el que viajaba Maggie, pero que todavía no sabían nada más. Ella pidió que no se me llamara directamente, no quería que yo sufriera inútilmente, que prefería ser ella quien me lo dijera personalmente. Esa tarde la recuerdo como una de las más angustiosas de mi vida. Estábamos aquí y no podíamos hacer nada, solo esperar. Llamamos al novio de la pequeña, porque ella estaba con él, para contarle lo que había ocurrido y decirle que por favor le mantuviera alejada de la calle y de los medios de comunicación que ya se habían hecho eco del atentado. Queríamos evitarle la angustia que nosotras estábamos pasando. Más tarde, sobre las 9, volvieron a llamar y dijeron que Maggie estaba bien. Fue entonces cuando le contamos
a mi hija pequeña lo que había ocurrido y que su hermana estaba ahí viva, decidimos cenar y lo celebramos con champán. Ahí empecé a sentirme un poco mal pensando que mientras yo me alegraba porque mi hija había salido bien, todos sus compañeros, no todos, pero unos cuantos de sus compañeros estarían sufriendo, o sea, sus familias, y llorando por haberlos perdido. Luego me acosté y dormí tranquilamente, pero sobre la 1 de la madrugada volvieron a llamarla a mi hija. Y entonces le dijeron que había habido un error. Mi hija se encontraba entre las fallecidas. Ella decidió guardarse el dolor, prepararlo todo. Le dijeron que teníamos que ir a Madrid, que iban a repatriar los cuerpos y demás. Todo se lo comió ella y junto a su marido preparó todo para que pudiéramos salir por la mañana, a la mañana siguiente e ir a Madrid. El shock que yo recibí por la mañana, o sea, fue muy fuerte. Era como, estaba allí presente de cuerpo, pero no estaba. No me lo creía, quería pensar de que otra vez había sido otro error y que no pasaba nada. Pero sabía de que era un poco difícil. Entonces, o sea, lo peor vino después, cuando uno sabe que eso es cierto, que ya, aunque tú actúes mecánicamente, ya no vas a volver a ver a tu hija, no vas a volverla a ver reír, ni llorar, ni contarte de sus proyectos, ni nada, porque alguien se lo ha arrebatado todo gratuitamente. Y la verdad es que si buscaban cambiar algo en el mundo, no lo consiguieron, el mundo siguió igual. Lo único que consiguieron fue destrozar unas cuantas familias. En el caso de la mía con Maggie se fue una parte de mis hijas. El duelo cada uno lo vivimos de distinta manera. Mi hija mayor, que en el primer momento había asumido la responsabilidad de todo, de hacerse cargo, de recibir las llamadas, porque yo no quería saber absolutamente nada, estuvo yendo al psicólogo durante 2 años. La pequeña, sin embargo, pensaba, no quería contar sus sentimientos a una persona extraña y ella quiso apoyarse en mí. Yo, por mi lado, sabía que tenía que mantenerme fuerte. Ya mis hijas habían perdido una hermana, no podían perder nada más. Y si yo seguía como estaba, hubiesen perdido a su madre. O sea, no físicamente, pero sí a la esencia de lo que era su madre y lo que significaba. En un principio lo pasé realmente mal. Traté de seguir mi vida, o sea, con la rutina de siempre. Y aunque aparentemente lo conseguí, iba a trabajar normal, me obligaba a salir con las amigas, aunque no me apeteciera en absoluto. Pero veía que estar ocupada y con gente me hacía bien. Cuando me quedaba sola en casa, entonces me derrumbaba. O sea, llegué a asustarme mucho por mi salud, porque me desgarraba por dentro. El lloro no era un lloro normal, un lloro que salen lágrimas y sirven para desahogarse. Era como que me desgarraba por dentro, me daban espasmos, se me movían las manos, los pies y no entendía nada. Ahora todavía lloro de vez en cuando, ya se nota, ¿verdad? Pero bueno, de una manera más calmada. Ya no lloro por lo que he perdido yo, lloro porque le han arrebatado su vida, porque no le han permitido alcanzar sus sueños ni sus proyectos, entre los que se encontraba ir con su hermana pequeña a África como colaboradora. Por esas casualidades de la vida, el otro día encontré un cuaderno con la foto de Maggie en la cubierta. No era de ella, era de su hermana pequeña. Y en una página vi que bajo el nombre de Maggie había escrito, y lo traigo entrecomillado tal como lo escribió en su día, que no sé si fue al mes, a los 3 días o al año. O sea, no lo sé. Me faltas tú, la mitad de mí para seguir, lo que me hacía vivir. Reír y sentir sin ti es más difícil de lo que creía. Es el único obstáculo que se antepone ante mí. Tu falta, el no poder sentirte junto a mí. Tengo el corazón inflado, ponía, lleno de sentimientos que no podré volver a revivir. Planes que se quedaron en sueños sin cumplir. Mi madurez contigo yo quería vivir.
pero una vez más la gente injusta da latigazos en los corazones ajenos sin pensar en el dolor que pueden causar. Víctimas de esta vida injusta, rencores acumulados no me dejan avanzar. Matar por un ideal, qué realidad más triste. Gratuitamente andan robando vidas, rompiendo familias. Fin de la cita. También quiero decir que esta desgracia me ha hecho ver que soy una mujer afortunada, ya que en el mundo hay millones de mujeres como yo que han perdido un hijo. Pero dudo que haya muchas que se hayan sentido tan arropadas y queridas como yo. O sea, desde las instituciones que se han portado bien, o sea, mi hija, su padre era uruguayo y la familia de su padre había muerto, pero su familia vivía en Uruguay, llevaron por valija diplomática parte de las cenizas, la Cruz Roja de Zarauz sacó sus barcas para llevarnos porque la despedida le echamos el grueso de las cenizas al mar. Sus amigos malabaristas le hicieron un homenaje en París, donde estaban entonces, al que se unieron los gendarmes que fueron para disolverlos y me mandaron un DVD con la grabación de todo el homenaje y una foto que prepararon de mi hija, o sea, con infinidad de fotitas pequeñas, tipo puzzle, y una carta muy emotiva en la que, sin conocerme de nada, decían de que era una madre estupenda por lo que mi hija había transmitido de mí. Otro amigo que trabajaba en la ETV me hizo una recopilación con con el paso de mi hija por el conquistador del fin del mundo, o sea, que había estado. Otra amiguita grabó todo en DVD, toda la despedida en el mar, toda la gente que acudió, hicieron. Y bueno, me prepararon un cuaderno con la recopilación de todos los recortes que habían aparecido en los periódicos, o sea, referente al atentado, en el que hablaban de Miquel Echeri, de Maggi, o sea, de todo. Yo me sentí muy arropada, o sea, y por supuesto, o sea, ni contar por los familiares, amigos y la gente del pueblo en general. Lo que puedo decir que lo que me ha enseñado a mí esta tragedia es que la vida puede ser muy efímera. Por tanto, que tenemos que vivir el día a día con la mayor intensidad posible. Porque al final de nosotros solo va a quedar el recuerdo. Y en nuestras manos está elegir si queremos ser recordados por odiar o por amar. Y bueno, o sea, eso es todo. No sabía lo que tenía que decir y espero que les haya servido de algo. Gracias a todos. Vamos a terminar esta primera parte, después habrá un poquitín de música para clausurar este acto. Y a mí me ha tocado, y lo hago con emoción y lo hago con también placer. Os voy a hablar de Miquel Echeri. Miquel Echeri, que estaba con la hija de Blanca. Su gran maestro, el mejor maestro que puedo tener, esa era su Efectivamente. palabras. Él le enseñaba, ella quería ser guía también y Miquel le estaba enseñando a hacerlo. De Miquel yo os voy a decir una cosa. Yo a Miquel, que nació en Zarauz, era un poco más joven que yo y le conocí en el pueblo a finales de los años 60. Miquel era ante todo un hombre con una enorme empatía. Era agradable, era simpático y con gran sentido del humor. Era un amigo preocupado por su entorno, por la injusticia, por la falta de libertad, años 60, y siempre dispuesto a aportar su granito de solidaridad con los más desfavorecidos. Éramos de la misma cuadrilla. Él militaba en el MK, yo en el EKI. ¿Qué época? Éramos sobre todo antifranquistas. Nuestras discusiones sobre política eran permanentes y continuas.
Recuerdo especialmente las tardes de merienda en casa de su abuela materna, Teodora, de gran mujer, que vivía en la calle Mayor y que siempre nos recibía con una sonrisa y mucho cariño, y además nos daba de merendar. En las jornadas de playero de Zarauz siempre le esperábamos a Miquel, y con ansiedad, porque llegaba tarde y porque era el baluarte de nuestro equipo. Es que además Miquel era un gran futbolista. Más tarde, Miquel regresó a Donosti y nos vimos con menor asiduidad, aunque cada vez que venía a Zarauz nos llamaba. Miquel siempre ha tenido el corazón partido entre San Sebastián y Zarauz. Nunca olvidaré, nunca, el día que asesinaron a Miquel y a Maggi. Supimos por los medios de comunicación del atentado, pero tardamos en conocer los nombres de las víctimas. Claro, es que el atentado se había producido a miles de kilómetros de aquí, en el Yemen. Pero el dolor y la rabia es más profunda cuando los hechos se producen tan lejos. A Miquel y a Maggi y a otros compañeros les mató un terrorista suicida, un coche bomba que conducía al volver de visitar el templo de la reina de Sabá en pleno Yemen. No lo podíamos creer. Nos quedamos impotentes, abatidos y con mucho dolor. Yo he asistido a muchos funerales por culpa de los asesinatos cometidos sobre todo por ETA. Pero os tengo que confesar que el entierro de Miquel en Haya, pueblo de mi abuela también, fue de los que más me emocionó y me impactó. Todos conocíamos la pasión de Miquel por los viajes, cómo los organizaba, con verdadera pasión y entusiasmo. No era un turista cualquiera, era más bien un nómada, un soñador, un idealista. Conocía la hermosura y la miseria de este mundo. En una entrevista que le hicieron y que leí hace mucho tiempo, él afirmaba que discrepaba con la distinción entre mundo rico y mundo pobre. Él era más partidario de diferenciar como mundo lento y mundo rápido. Miquel se fue al Yemen y no era la primera vez porque él no tenía miedo. Como fue en múltiples ocasiones a América Latina y a otros países. Era profesor de Castola, pero los veranos y en Semana Santa organizaba los viajes para ir con la gente a enseñar otros países. Era un verdadero globetrotter, con una visión amplia de la humanidad y de sus problemas. Problemas, y ahí va una reflexión, mucho mayores que los que tenemos en nuestro pequeño mundo occidental. Nuestro mundo en el que todos los días nos miramos al ombligo, peleando por niñeces, cuando viendo en el planeta en el que vivimos somos unos auténticos privilegiados. No puedo decir más, solo dar un abrazo a toda su familia, que estimo y quiero mucho, que ha vivido toda esta tragedia con una entrega y enorme dignidad. Gracias, Miquel. Todo lo que nos has dado y aportado gracias a tu amistad y tu sonrisa. Gracias por tu eterno compromiso con los demás. Eskerrik asko, Miquel. Maite zaitugu eta ez zaitugu inoz ahaztuko. Zure lagunak beti gogoratuko zaidu eredu bezala. Mil esker, gracias a todos, gracias a vosotros, gracias a los que habéis venido. Y vamos a terminar como siempre hay que terminar, que la música es hermosa. Le voy a pedir a Ainhoa Andino que se acerque, por favor, y nos va a interpretar, en un primer lugar, el preludio número 1 BWV
que saber la música, eso también. Cantar sabemos, pero en do menor de Johann Sebastian Bach. Do mayor. Rectificación. Do mayor. Además lo tenía puesto aquí. Venga, Aurora, carga eso. Muchas gracias, Ernoa. Y para terminar, vamos con Chopin, el Vals Opus 669, número 1 del maestro Chopin, como se diga. Chopin en francés.
Bueno, eskerrik asko, Ainhoa. Quiero agradecer a Marisol, Marijose, Juan y a Maggie, que no es fácil estar aquí, no es fácil recordar, pero es importante. Yo creo que es importante para ellos y para nosotros. Quiero agradecer y abrazar a la familia de Miquel y Sherry también. No olvidemos, recordemos. La memoria es lo más importante para el futuro si queremos construir el país que queremos entre todos. Que no intenten blanquear, contemos lo que ha pasado, que es lo más importante. Agradezco al Centro Memorial por haber organizado este acto que creo que muchos no vamos a olvidar tan fácilmente, y la presencia de los alcaldes, las autoridades. Jesús, gracias a todos y, como dicen en mi país donde nací, bon dimanche a tous. Ahora.